Grace Roman era el tipo de mujer que no pasaba desapercibida. Hija única de una familia condal, creció rodeada de privilegios, admiración y expectativas. Su nombre circulaba con naturalidad entre la alta sociedad, no como un simple elogio, sino como la posibilidad de convertirse en la futura princesa heredera. Era en todos los sentidos una figura destinada a lo más alto, pero ese destino se quebró sin previo aviso. Los condes Roman fueron acusados de traición y poco después un accidente de carruaje selló su final. En cuestión de días, el apellido que antes abría puertas se convirtió en una mancha imposible de ignorar, y Grace quedó sola, despojada no solo de su posición sino de todo lo que la definía. Era el tipo de crimen que en circunstancias normales habría terminado en una ejecución pública. Sin embargo, su caso quedó atrapado en una zona gris. El conde Roman no era el único implicado y su muerte impidió esclarecer por completo los hechos. Sin un culpable claro al que señalar, la justicia optó por un castigo más conveniente que justo: la confiscación absoluta de sus bienes y propiedades. Y así, irónicamente, Grace sobrevivió, pero a un costo que la dejó prácticamente en ruinas. Sin familia, sin título y sin refugio, su caída habría sido definitiva de no ser por los duques Valcentre, la única casa noble que mostró un atisbo de compasión. La acogieron en su mansión, aunque no como una igual. Desde entonces, Grace Roman, quien alguna vez fue considerada digna de una corona, terminó trabajando como doncella bajo el mismo techo que le ofreció amparo. Y entonces, en una escena que nadie habría previsto, todo volvió a tensarse. Mientras se retiraba la capucha dejando al descubierto su rostro, Grace giró levemente y sus ojos se encontraron con los de Henry, su antiguo prometido. No hubo palabras, solo un silencio significativo. En la mirada de Henry parecía dibujarse el disgusto, quizá incluso el rechazo. Aunque para quien observaba desde afuera no era más que una interpretación, porque en ese instante lo único seguro era la tensión que los unía y todo lo que había quedado sin decir. Henry había llevado una vida predecible, casi impecable en su rutina. No era un hombre dado a excesos ni a cambios bruscos, y durante años su comportamiento había sido tan constante que nadie se atrevía a cuestionarlo. Sin embargo, con la llegada de la primavera, curiosamente, la misma estación en la que Grace apareció en la mansión, algo empezó a desajustarse. Comenzó a salir más de lo habitual, los fines de semana desaparecía sin dar explicaciones y no regresaba hasta el inicio de la semana, como si la casa de pronto le resultara incómoda. No era un cambio escandaloso, pero sí lo bastante evidente como para alimentar el murmullo constante entre las sirvientas. Entre susurros, su presencia era tan comentada como las ausencias de Henry. Una noble caída viviendo entre ellas no era algo que pudiera ignorarse con facilidad, y menos cuando su pasado parecía entrelazarse con el del joven señor de la casa. Y aquella tarde, mientras la luz se filtraba suavemente por la ventana, Grace se detuvo un instante. Desde la distancia observó el perfil de Henry, recortado contra la claridad exterior, pero entonces él se giró y sus ojos se encontraron. No fue más que un segundo, apenas un cruce de miradas suspendido en el aire. Sin embargo, fue suficiente. Grace reaccionó primero, se apartó con rapidez girándose sobre sí misma y se marchó sin mirar atrás. Henry, en cambio, no se movió. Se quedó allí observando el espacio vacío que ella había dejado. Era de mañana, el aire conservaba un leve frescor. Grace avanzó hasta las ventanas y sin decir una palabra corrió las cortinas dejando que la luz invadiera la habitación de Henry. Y quizás era la costumbre o la confianza que alguna vez compartieron, ahora convertida en algo más incierto. Pero Grace, sin darse cuenta, empezó a hablar como si aún tuviera ese derecho. Otra vez llegó tarde ayer. Últimamente se queda ya toda la noche y su madre está preocupada. Es momento de que asiente cabeza y tome el rol administrativo de la casa Valcentre. Es el único hijo. Grace. Su nombre salió espeso, arrastrado por el sueño, pero lo suficientemente claro para detenerla en seco. Henry ni siquiera se había incorporado del todo. Con los ojos apenas entreabiertos y el cabello desordenado cayéndole sobre el rostro, giró levemente hacia ella, frunciendo el ceño con una mezcla de fastidio y algo más difícil de nombrar. ¿Desde cuándo te convertiste en mi secretaria? Grace bajó la mirada de inmediato, como si la luz que ella misma había dejado entrar ahora la expusiera demasiado.
aliviado. Lo siento, no era mi intención. Él dejó escapar una breve exhalación, incorporándose apenas sobre un codo. Despertar a alguien así es un talento tuyo. La claridad de la mañana terminó de delinearlo. Henry no era un hombre imponente en el sentido clásico, pero había algo en su figura que retenía la mirada sin esfuerzo. Alto, de complexión delgada pero firme, con músculos definidos más por la práctica que por la ostentación. Sus hombros relajados aún por el sueño contrastaban con la tensión sutil que parecía habitar en él incluso en reposo. Grace desvió la vista. No voy a comer, Añadió él pasándose una mano por el cabello. Supongo que hoy voy a cabalgar. Infórmale al mayordomo. Fue una orden, pero dicha sin dureza, más bien con distancia, porque eso era lo que Henry llevaba semanas construyendo, distancia. Había algo incómodo, casi irritante en la forma en que su presencia lo afectaba ahora. Antes Grace era simplemente Grace, pero las circunstancias habían cambiado y con ellas el lugar que ocupaba dentro de su mundo y dentro de él. Verla allí en su casa bajo un rol que no le correspondía le provocaba una tensión que prefería no examinar demasiado, no porque no la entendiera, sino porque entenderla implicaría enfrentarse a algo que no estaba dispuesto a resolver. Así que hacía lo único que le resultaba manejable: apartarla, reducirla a formalidades, a órdenes, a tener todo bajo control. En ese momento la duquesa dejó escapar un suspiro largo cargado de una teatralidad que apenas lograba disimular su verdadera inquietud. En los últimos meses su hijo no había hecho otra cosa que encadenar una noche con otra en fiestas interminables, compromisos evadidos e incluso había comenzado a posponer los encuentros con las jóvenes nobles cuidadosamente seleccionadas como posibles candidatas a futura esposa. Y para empeorar las cosas, los amigos que ahora rodeaban a Henry no eran precisamente los que una madre desearía escuchar en los salones de la alta sociedad. El duque, por su parte, insistía en sostener una calma que bordeaba la terquedad. Ya se le pasará. Decía con una seguridad que parecía más un deseo que una certeza. Es solo una etapa, ha pasado tiempo desde su ceremonia de mayoría de edad. Es natural que quiera probar cierta libertad. Pero sus palabras no lograban disipar del todo la tensión que se había instalado en la casa. Grace en silencio escuchaba cada intercambio con una expresión rígida y en otro momento habría intervenido, pero ya no le correspondía hacerlo. Y sin embargo no podía evitar hacerse la misma pregunta una y otra vez: ¿por qué Henry había cambiado tanto? Sin embargo, un día las cosas tomaron un giro inesperado. Fue una mañana aparentemente común, interrumpida por la llegada de uno de los amigos de Henry. Pero lo extraño no fue la visita en sí, sino la forma en que ocurrió. Henry siempre avisaba si iba a salir, si pensaba cabalgar, si recibiría a alguien. Todo seguía cierto orden. Por eso, que aquel hombre apareciera sin previo aviso, sin que nadie en la casa lo esperara, resultó incómodo desde el primer momento. Aún así, las normas eran claras. Como doncellas de la respetable casa Balcendre, debían atenderlo. Una de ellas se adelantó para guiarlo hacia la sala de espera, manteniendo la cortesía que se exigía en ese lugar. Pero el visitante no tardó en mostrar que no había venido por una simple visita social. Prefiero que sea Grace quien me acompañe. La petición cayó como una piedra en medio del pasillo. Hubo una breve vacilación, una breve objeción, pero al final fue la propia Grace quien dio un paso al frente y aceptó encargarse de él. A esas alturas ya estaba acostumbrada a las miradas, a los susurros, a las risas que siempre encontraban una excusa para girar en torno a lo mismo. La noble que había caído lo suficiente como para convertirse en sirvienta. Las burlas ya no la herían como antes, o al menos había aprendido a no mostrarlo. Lo que no imaginó fue que apenas se apartaron lo suficiente del resto, el tono del hombre cambió. Su cercanía se volvió invasiva, su actitud descarada. Cuando Grace intentó marcar distancia, él no hizo más que sonreír con desdén. No eres diferente a una esclava, Murmuró como si fuera una verdad incuestionable. así que quédate quieta. Grace trató de apartarlo, pero fue inútil. Su fuerza era superior, su intención demasiado evidente. La impotencia le recorrió el cuerpo como un frío seco. Sus manos temblaron de rabia y entonces el peso desapareció de golpe. El cuerpo del hombre fue arrancado de encima de ella con una violencia brutal, lanzado contra el suelo como si no pesara nada. El impacto resonó seco y lo siguiente que se escuchó fue el sonido de un golpe y otro más. Henry estaba sobre él golpeándolo sin pausa, como si cada puñetazo arrastrara algo más que ira. No había elegancia en sus movimientos ni control, solo una furia desbordada. Los sirvientes acudieron de inmediato intentando detenerlo, pero era inútil. Incluso entre varios apenas lograron contenerlo. No fue hasta que la voz de Grace gritando su nombre que rompió por encima del caos. Su puño se detuvo en el aire. El silencio que siguió fue pesado. Debajo de él, el hombre yacía apenas consciente, el rostro desfigurado, los dientes teñidos de sangre.
fuerte. Aún así, en un arranque de orgullo malherido, escupió entre quejidos que habría consecuencias. Henry se incorporó con lentitud, no miró a nadie, se limitó a limpiarse el dorso de la mano con indiferencia, como si todo aquello no fuera más que una molestia menor. Y entonces habló sin alzar la voz. Si aún puedes abrir la boca para decir estupideces, supongo que no te hice suficiente daño. Hizo una breve pausa, ladeando apenas el rostro hacia él. Aún así, considéralo una cortesía. No todos tienen la fortuna de salir con vida después de ponerle una mano encima a alguien de esta casa, y mucho menos a una sirvienta de Valsendre. No hubo gritos, no hubo amenazas grandilocuentes, solo esa calma tensa que resultaba de algún modo mucho más inquietante. Después de eso, se dio la vuelta y se marchó. Grace se quedó donde estaba, sin moverse, observando su espalda alejarse. Había algo en su forma de caminar, en la rigidez de sus hombros, en el silencio que dejó tras de sí, que no encajaba con la imagen descuidada que él había estado proyectando últimamente. Pero las cosas no terminaron allí. Esa misma noche, Grace fue llamada a la oficina del duque. El ambiente era tenso. Henry estaba allí cuando ella entró, de pie como si no hubiera encontrado la paciencia para sentarse, y tan pronto la vio, le recriminó sin rodeos el haber permitido que aquel imbécil se atreviera a ponerle una mano encima. Su tono no era el de alguien que buscaba entender, sino el de alguien que aún no había terminado de contener la rabia. Para él, no había excusa suficiente. El hecho de que Grace ya no formara parte de la aristocracia no significaba que no pudiera defenderse. Y sí, Henry estaba furioso, pero Grace también. No lo permití, simplemente ocurrió, respondió firme sin bajar la mirada. Y usted tampoco actuó como corresponde al heredero de una familia respetable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Henry la miró directamente, pero Grace no retrocedió y continuó, como si llevara demasiado tiempo guardándose todo aquello. Le habló de los rumores, de las noches que pasaba afuera, de los amigos con los que se estaba relacionando, de cómo todo eso solo preocupaba a sus padres, sino que comenzaba a erosionar el peso del apellido que llevaba. Lo que usted proyecta afuera inevitablemente termina reflejándose dentro de esta casa, y no solo lo afecta a usted. Entonces dio un paso atrás, recuperando la compostura. Deje la vida nocturna y empiece a asumir su lugar. Ya es momento de que lo haga. Henry dejó escapar un suspiro pesado, llevándose una mano al rostro por un instante. Es increíble, Murmuró casi para sí mismo. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que algo cambiara en su expresión. Cuando volvió a mirarla, ya no había solo molestia, había algo más. Entonces, encárgate de ello. Grace frunció levemente el ceño, sin entender al principio, pero la confusión no duró mucho. Él acortó la distancia entre ambos sin pedir permiso. Su mano se alzó, apartando con suavidad un mechón suelto de su cabello y colocándolo detrás de su oreja, en un gesto demasiado íntimo para ignorarlo. Grace se quedó inmóvil, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. Dame una razón para abandonar mis actividades nocturnas y quedarme aquí. Su voz había bajado, volviéndose más densa y cercana. Sus dedos descendieron lentamente, deteniéndose a la altura de sus labios. No fue un movimiento brusco, sino deliberado, casi como si estuviera probando un límite que sabía que no debería cruzar. La yema de sus dedos rozó apenas su piel, lo suficiente para hacer evidente la tensión contenida entre ambos. Una que realmente valga la pena. No era una orden, tampoco una simple provocación. Era algo mucho más peligroso, una invitación envuelta en desafío, y en todo aquello que ninguno de los dos había querido nombrar hasta ahora. Y sin embargo, esa noche marcaría un quiebre, porque sería la primera vez en la que ambos dejarían de fingir indiferencia y permitiría que aquello que habían contenido durante tanto tiempo encontrara una forma de salir. Y así, noche tras noche, las ausencias de Henry comenzaron a volverse menos frecuentes. Las fiestas, los nombres dudosos, las madrugadas fuera de casa, poco a poco dejaron de ser una rutina, reemplazadas por encuentros que solo existían en la intimidad de lo prohibido. Momentos en los que la distancia que insistían en mantener durante el día se desmoronaba sin resistencia por las noches. Los duques de Valsendre estaban tan complacidos e incluso aliviados con la nueva actitud que había adoptado su hijo que no dudaron en confiarle el cuidado de la mansión durante unas 3 semanas. Un viaje impostergable por asuntos políticos y compromisos de la alta sociedad los obligaban a ausentarse, y por primera vez en mucho tiempo partieron con la tranquilidad de que todo quedaría en buenas manos. Henry, por su parte, se mostró impecable, atento, correcto, sorprendentemente diligente en cada indicación que recibía. No hubo quejas ni evasivas.
evasivas, ni ese aire despreocupado que solía arrastrar consigo. No, escuchó, asintió y asumió su papel con una seriedad que rozaba lo irreprochable, así que los duques no tuvieron motivos para dudar. Sin embargo, no todos compartían esa confianza. Las doncellas en particular intercambiaban miradas que decían más de lo que cualquier palabra se atrevería a revelar, porque si bien el heredero parecía haber dejado atrás sus excesos públicos, dentro de la casa la historia era otra. Ellas no eran ajenas a lo que ocurría. Y si antes las noches habían sido el único refugio de aquello, ahora ni siquiera la luz del día parecía suficiente para contenerlo. Pero con cada día que pasaba, Henry empezó a desear algo más que simples encuentros. Lo que en un inicio pareció ser solo físico, una forma de liberar una tensión incómoda, comenzó a transformarse en algo más difícil de ignorar. Quizás no era algo nuevo en absoluto, quizás eran esas emociones antiguas que había enterrado a la fuerza, porque eran inapropiadas, inconvenientes, peligrosamente fuera de lugar para alguien en su posición. Sin embargo, cada mañana cuando la observaba dormir a su lado, con esa calma que contrastaba tanto con todo lo demás, la misma pregunta terminaba por imponerse: ¿cómo podía hacer para tener realmente a Grace en sus manos? Porque sí, podía darle órdenes, podía imponer su autoridad, podía recordarle si quería cuál era su lugar dentro de esa casa, pero en el fondo sabía que todo eso no significaba nada, que lo que existía entre ellos no podía sostenerse sobre jerarquías ni deberes, que en cuanto la realidad volviera a imponerse, aquello no sería más que algo pasajero, algo que tarde o temprano tendría que romperse. Y entonces, una mañana, todo cambió. Un invitado llegó sin previo aviso. Henry salió a recibirlo, pero en cuanto lo vio, su expresión se tensó de inmediato. Era Helios Crawford, príncipe heredero y alguien que había formado parte de su vida y la de Grace mucho antes de que todo se complicara. ¿Por qué llegaste sin avisar? Se quejó Henry con evidente molestia. Incomodas al servicio. Pero la incomodidad en realidad era solo suya. Helios sonrió como si nada. Bueno, escuché que el único hijo de Balsandre se había estado escondiendo últimamente, así que vine a comprobar si seguías con vida, pero viendo esa cara diría que estás perfectamente bien. La irritación de Henry creció silenciosamente contenida hasta que dejó de serlo, porque entonces Helios giró la mirada hacia Grace y algo en Henry cambió. Fue inmediato, fue instintivo. Quizás por eso reaccionó como lo hizo. No olvides dónde estás. Intervino con una frialdad que no se molestó en disimular. Aunque hayamos crecido juntos, sigues siendo el príncipe heredero y ella Su mirada se endureció apenas. debe dirigirse a ti como corresponde. El comentario cayó más pesado de lo necesario. Ay, por el amor de Dios, relájate un poco. Paso todo el día escuchando a gente como tú hablar de la maldita etiqueta. Es agotador. Respondió sacudiendo la mano con desinterés. Luego, como si nada, volvió a mirar a Grace. Oye, ¿no es demasiado duro trabajar con esta idiota? ¿No te gustaría venir conmigo? Te aseguro que te trataría mucho mejor. Añadió con una sonrisa ladina que en realidad solo estaba bromeando, siempre lo había sido. Helios disfrutaba provocar a Henry desde que eran niños, era casi una costumbre entre ellos, y hasta ahora Henry siempre lo había ignorado, o en el peor de los casos, respondía con indiferencia. Pero esta vez había algo más en su reacción, algo que ni él mismo parecía estar manejando del todo bien. Y no fue hasta que Helios volvió a observar a Grace con más atención, con una curiosidad distinta, que empezó a encajar las piezas. Y sí, lo cierto era que Henry estaba celoso. Y más tarde, ya a solas en el despacho del duque, Henry se quedó de pie junto a la ventana desde donde tenía una vista clara del jardín. No estaba trabajando, ni siquiera lo intentaba, solo observaba. Allí abajo, Grace y Helios conversaban con una naturalidad que parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Ella reía y no era una risa forzada ni contenida, sino esa que él recordaba de antes, ligera, sincera, casi despreocupada, la misma que solía aparecer cada vez que Helios decía alguna de sus tonterías, y él, como siempre, no pudo evitar apretar la mandíbula, porque una vez más se encontraba en el mismo lugar de siempre, mirando desde la distancia, ajeno a una escena en la que, por más que quisiera, no terminaba de encajar. Grace y Henry se conocían desde la infancia. Habían pasado ya unos 17 años desde aquel primer encuentro, cuando ambos apenas tenían 5. En ese entonces, Grace solía escapar al mismo lugar una y otra vez, la Biblioteca Imperial, y Henry siempre iba detrás. La seguía en silencio, escogía cualquier libro al azar y se sentaba cerca fingiendo leer. Pero lo cierto era que nunca prestaba atención a las páginas. No estaba allí por los libros, estaba allí por ella, por la simple excusa de compartir el mismo espacio.
espacio. Esos momentos, sin embargo, rara vez duraban, porque Helios siempre los encontraba, y no importaba cuántos se escondieran o cuántos se alejaban, él aparecía y se interponía entre ambos, rompía el silencio con algún comentario absurdo y casi de inmediato lograba lo que Henry nunca conseguía, hacer reír a Grace. Y sí, Henry lo aceptaba, porque aunque le molestara, aunque sintiera ese tirón incómodo en el pecho, esa sonrisa valía lo suficiente como para tolerarlo. Si él no podía provocarla, al menos podía quedarse y observarla, pero aceptar no era lo mismo que no resentir. Su orgullo o quizá la inmadurez que no sabía manejar se revelaba ante esa realidad, así que incapaz de competir de otra forma, recurría a lo único que conocía: el capricho. Interrumpía, protestaba, hacía berrinches absurdos solo para llamar su atención. Y sí, funcionaba. A su manera, porque Grace terminaba regañándolo, mirándolo con desaprobación, y Henry, herido en un lugar que no entendía del todo, terminaba marchándose con una rabieta que apenas ocultaba su frustración. Pero no se quedaba en eso. Siempre que desaparecía se apartaba lo suficiente como para calmarse para pensar, y una vez que la vergüenza sustituía al enojo, llegaba a la misma conclusión: había sido un idiota que debía disculparse. Hasta que una tarde algo cambió. Henry buscaba a Grace y cuando la vio en el jardín sentada junto a Helios, entre flores recién cortadas, ambos reían mientras entrelazaban tallos con torpeza, intentando formar una corona, pero eso no fue lo que lo detuvo, sino la forma en la que Grace miraba a Helios. Había desaparecido cualquier rastro de molestia, no quedaba ni una sola sombra del enojo que le había dirigido antes, y aún así no estaba con él, sino con Helios. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero en la mente de un niño fue suficiente. Henry entendió por primera vez que el afecto de Grace no era el mismo para ambos, y con el tiempo empezó a alejarse. No fue de golpe, pero paso a paso fue creando distancia, convenciéndose de que era lo correcto, de que era mejor preservar su orgullo antes que arriesgarse a ser rechazado de una forma más definitiva. Y sí, fue su manera de no salir herido. Sin embargo, justo antes de alcanzar la mayoría de edad, su padre lo llamó para hablar en privado y le planteó una posibilidad, un compromiso con la única hija de los condes Román. Según el duque, una unión con esa familia no solo consolidaría la influencia de los Balcendres dentro del círculo aristocrático, sino que también reforzaría alianzas clave dentro de la corte. Además, existía una ventaja evidente: no eran desconocidos, habían crecido juntos, no habría incomodidad ni necesidad de construir una relación desde cero. Aún así, todo estaba en una fase preliminar y Henry no le dio demasiado peso porque dudaba de que Grace aceptara. Pero entonces llegó la sorpresa. La propuesta había sido sugerida por la propia Grace, y eso fue lo que lo desarmó, porque de pronto todo aquello que había enterrado, las dudas, la distancia, las emociones que había decidido ignorar, regresaron con una claridad incómoda, y sin pensarlo demasiado, aceptó. Sí, quizá por impulso, quizá porque en el fondo nunca había dejado de querer que ella lo eligiera. Pero entonces ocurrió la caída de los condes y con ello la oportunidad que había creído tener se le escurrió entre los dedos sin que pudiera hacer nada para retenerla. Ahora, mientras esos recuerdos volvían, Henry se descubrió igual de perdido que en aquel entonces, y en medio de esa confusión empezó a aferrarse a Grace de la única forma que creía segura, como si pudiera retenerla. En sus gestos había una intensidad distinta, no era solo deseo, era insistencia, una necesidad que rozaba la desesperación, como si cada momento con ella fuera insuficiente, como si siempre quedara algo pendiente, algo que no lograba saciar, incluso cuando la tenía cerca, incluso cuando ella respondía, cuando su nombre escapaba de sus labios una y otra vez. Henry no parecía encontrar descanso. En uno de esos momentos, con la respiración aún agitada y la cercanía volviéndose casi sofocante, murmuró contra su piel en un tono bajo, más cargado de pensamiento que de provocación: Dicen que cuando un animal encadenado se acostumbra a su cadena, incluso cuando no la lleva puesta, no sabe cómo irse. Fue una verdad torcida por sus propios temores, o quizás fue una verdad que representaba perfectamente cómo se sentía él, y aunque en ese instante ambos terminaron por ceder al mismo impulso que venían arrastrando, algo de esas palabras no se desvaneció en el silencio que vino después, y más tarde, cuando todo había terminado y el aire volvió a sentirse frío, Henry notó el cambio. Grace estaba inusualmente callada. Él la llamó, pero ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, evitó mirarlo al principio, pero no lo suficiente como para ocultar el brillo contenido en sus ojos. ¿De verdad crees que me quedo porque no puedo irme? La pregunta no fue acusadora, fue honesta. Henry se quedó en silencio, sorprendido por el giro. Intentó responder
aclarar lo que había querido decir, pero las palabras no llegaron a tiempo. Grace se incorporó manteniendo la compostura solo por costumbre. Supongo que nunca confiaste realmente en mí. Ella nunca alzó la voz, no hizo un escándalo, y aún así dolió más que cualquier reproche que habría escuchado de ella cuando eran niños. Y antes de que Henry pudiera detenerla, ella ya se había marchado. En los días que siguieron, la ausencia de Grace se volvió evidente. No estaba donde solía estar, no respondía cuando él la buscaba. Era como si hubiera aprendido de un momento a otro a mantenerse fuera de su alcance, y Henry no pudo ignorarlo. Pasaron varios días sin verla, sin siquiera cruzarse con ella por casualidad, y justo cuando estaba a punto de exigir respuestas, la jefa de doncellas le informó que los duques estaban por regresar y debían prepararse para recibirlos. Pero la llegada de los duques no vino sola. Trajo consigo nuevas noticias, y ninguna de ellas dejaba espacio para lo que Henry quería. El compromiso debía retomarse, y esta vez la sugerencia era con la hija del marqués Hespen, y así la realidad volvió a imponerse. Desde el momento en que la familia Román fue acusada de traición y sometida a juicio, el compromiso con los Valcendres se consideró automáticamente anulado. Era lógico. Aún así, los duques volvieron a poner el tema sobre la mesa, asegurándole a Henry que por ahora no era más que una sugerencia. Nada estaba decidido todavía, sobre todo porque las nuevas investigaciones comenzaban a apuntar en otra dirección. Existían indicios de que los condes Román habían sido acusados bajo cargos falsos. Por ahora, debemos actuar con prudencia, dijo el duque con calma. Pero Henry, la gente hablará si sigues postergando tu matrimonio, y la hija del marqués no es en absoluto una mala opción. Sin duda es lamentable que sea una muchacha enfermiza, pero dicen que no tendrá problemas para dar a luz. Henry quiso responder, quiso decir que él ya tenía un compromiso, que más allá de acuerdos y conveniencias su elección ya estaba hecha. Grace era la única mujer que quería, pero las palabras no salieron, porque como único heredero de una casa aristocrática se esperaba de él algo más que sentimientos, se esperaba criterio y la capacidad de anteponer el apellido a cualquier deseo personal. Henry lo sabía. Lo que ninguno de ellos sabía era que no estaban solos. Mientras la conversación avanzaba, alguien más había alcanzado a escuchar lo suficiente, no todo, pero sí lo necesario. Y esa noche, después de varios días sin poder verla, Grace apareció para atenderlo como hacía habitualmente. No hubo nada distinto en sus movimientos, ni en la forma en la que evitó cualquier contacto innecesario. Fue eficiente, fue correcta y distante. Cuando terminó, hizo una leve reverencia y se dispuso a marcharse, pero antes de que alcanzara la puerta, Henry la llamó, y por primera vez en días, ella se giró y lo miró directamente, y por un momento Henry dudó. Supongo que ya lo habrás escuchado. Empezó midiendo cada palabra. Sobre la hija del marqués Hespen. Él esperó una reacción, pero Grace permaneció en silencio con el rostro sereno, lo cual lo hizo vacilar. Lo que intento decir es que debería poner fin a sus actividades nocturnas, joven maestro. Lo interrumpió ella con una leve sonrisa, pero completamente vacía. Es lo más lógico. Después de todo, no sería apropiado que su futura prometida tuviera que enterarse de este tipo de inconvenientes. No hubo reproche en su voz, y eso lo hizo peor. Grace volvió a girarse dispuesta a marcharse, pero esta vez Henry reaccionó antes. La alcanzó y sujetó su muñeca con firmeza. No obstante, ella se soltó con brusquedad. El gesto lo tomó por sorpresa y fue entonces cuando lo vio, las lágrimas contenidas. Algo en el pecho de Henry se tensó. Se acercó sin pensarlo demasiado. Su mano esta vez no la sujetó con fuerza, fue suave. Sus labios rozaron sus párpados, luego sus mejillas, la punta de su nariz. Gestos torpes, casi urgentes, que no parecían suficientes para reparar nada, pero que tampoco sabían detenerse. No deberíamos, murmuró Grace con la voz quebrándose apenas, pero su cuerpo tampoco retrocedió, y cuando Henry buscó sus labios, ella no se apartó. Fue eso lo que terminó de romper cualquier intento de control, porque no era solo él, era necesidad mutua, ese impulso que ninguno de los dos estaba logrando contener, y arrastrados por ello nuevamente cedieron. No hubo prisa, pero tampoco calma. Fue un encuentro cargado de todo lo que no habían dicho, de lo que habían intentado ignorar. Cada gesto tenía un peso distinto, como si ambos supieran sin necesidad de decirlo que aquello no podía sostenerse mucho más, que algo estaba a punto de romperse, y aún así no se detuvieron. Henry la sostuvo como si temiera perderla en cualquier momento, como si cada instante fuera insuficiente. Había una intensidad distinta en él, más marcada, como si necesitara asegurarse de que ella permaneciera, aunque fuera de esa manera. Y en medio de esa cercanía dejó una marca en ella,
un rastro visible de algo que no sabía cómo expresar de otra forma, pero poco sabía que Grace ya había tomado una decisión. Y más tarde, frente al espejo, mientras desenredaba su cabello con movimientos lentos, su mirada se detuvo en aquella marca. Entonces dejó escapar un suspiro pesado. Eso sería lo único que se llevaría de Henry Balsendre, recuerdos, nada más que eso. Y con el tiempo esperaba que también desaparecieran, desvaneciéndose igual que esa marca sobre su piel, hasta no dejar rastro alguno. Pero el recuerdo de la última mirada de Grace jamás abandonó la mente de Henry, así como tampoco olvidó la forma en que ella sonreía. Ambas cosas parecían persistir y converger en su mente como si se negaran a desvanecerse con el paso del tiempo. Y después de una larga noche en vela, dándole vueltas a todo aquello que había evitado enfrentar, finalmente tomó una decisión. A la mañana siguiente se levantó temprano y fue en busca de su padre. Sin embargo, las sirvientas le informaron que el duque se encontraba ocupado en una reunión y que no podía recibirlo. Henry asintió, aunque no ocultó del todo su impaciencia. Entonces saldré por un momento. Fue lo único que dijo, pero al darse la vuelta no pudo evitar percibir algo extraño en el ambiente. Había una tensión sutil, casi imperceptible, pero suficiente para incomodarlo. Por un instante su mirada recorrió el lugar como si buscara a alguien en particular, pero Grace no estaba por ningún lado. Frunciendo levemente el ceño, decidió no insistir, pues lo que tenía en mente no podía esperar. Así que antes de irse indicó que no prepararan nada para él, ya que probablemente demoraría en la ciudad. Y más tarde, Henry llegó a una de las boutiques más prestigiosas de la capital. El lugar, refinado hasta el exceso, parecía hecho para impresionar incluso a quienes ya lo tenían todo. El dueño no tardó en mostrarle la última pieza que habían recibido. Se trataba de un conjunto de joyería completo, dispuesto con sumo cuidado dentro de un estuche elegante. No hacía falta decirlo, era una pieza cualquiera. El collar era el centro de todo. Una cadena fina adornada con pequeños diamantes que capturaban la luz con una sutileza hipnótica. No era ostentoso, pero sí lo suficiente delicado como para llamar la atención. Los ojos grises de Henry se detuvieron en él más de lo necesario, y no porque le impresionara el valor, sino porque por primera vez en mucho tiempo podía imaginar con claridad a quién le pertenecía. Y poco después regresó al ducado con un regalo en manos y una propuesta que en su mente ya no admitía dudas. Pero al llegar a la mansión, algo no encajó. Sus padres estaban afuera esperándolo y su madre estaba llorando. Al preguntar qué ocurría, la respuesta llegó demasiado rápido. Grace había dimitido esa misma mañana y ya se había marchado, y por un instante Henry sintió que algo dentro de él se quebraba. Según el duque, Grace había solicitado una audiencia temprano. Había sido respetuosa como siempre, pero firme. Dijo que no podía seguir dependiendo de ellos, que necesitaba encontrar su propio camino, un lugar donde sostenerse por sí misma, lejos de todo lo que la ataba a ese pasado. Los duques intentaron convencerla, la persuadieron, pero no hubo forma. Su decisión ya estaba tomada. Henry apenas procesó las palabras antes de reaccionar. ¿A dónde se fue? Fue su madre, aún afectada, quien respondió entre sollozos que Grace había mencionado el puerto de Louvre, que planeaba tomar una embarcación allí. Y sin esperar más, Henry se giró de inmediato y corrió hacia los establos. No hubo tiempo para órdenes ni preparativos. Montó el primer caballo que encontró sin siquiera molestarse en ensillarlo y partió a toda velocidad. El sonido de los cascos resonó con fuerza mientras se alejaba. La duquesa observó a su hijo desaparecer en la distancia con una preocupación que iba más allá de lo evidente, y no pudo evitar pensar que su hijo había tardado demasiado en reconocer lo que siempre estuvo frente a él. Grace ni siquiera se atrevía a mirar el paisaje a través de la ventana. Mantenía la vista en sus propias manos como si el simple hecho de alzar la mirada pudiera quebrar su decisión. Temía que, si se permitía un instante de duda, terminaría ordenándole al cochero que se detuviera y diera la vuelta. Sin embargo, en medio de ese silencio escuchó su nombre. Al principio pensó que lo había imaginado, pero el llamado volvió más claro y urgente. Cuando finalmente se asomó por la ventana, vio a Henry, que iba a caballo totalmente descompuesto, gritando su nombre mientras le hacía señas desesperadas de que detuviera el carruaje. El corazón le dio un vuelco a Grace, quien pronto le pidió al cochero que se detuviera. Y apenas este se detuvo, Grace descendió, pero no tuvo tiempo de prepararse ni de ordenar lo que sentía, porque en el siguiente instante, Henry ya estaba frente a ella y sin darle espacio alguno la envolvió en un abrazo. Fue tan repentino que ella se quedó inmóvil, pero no tanto como cuando lo escuchó decir con voz quebrada: ¡No te vayas! Ella se apartó apenas lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando una señal de que había entendido mal, pero Henry lo repitió, y esta vez no dejó lugar a dudas. Grace sintió como algo dentro de ella temblaba.
Aún así negó suavemente con la cabeza. No podía ceder, no podía permitirse ni dejarse arrastrar por los impulsos de Henry, porque por mucho que lo amara, él iba a casarse con otra mujer. Así que se giró dispuesta a marcharse, pero antes de que pudiera dar otro paso, Henry la sujetó por detrás y volvió a abrazarla con más fuerza, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Escúchame, por favor. Su voz ya no tenía firmeza, solo urgencia. Primero se disculpó por su inmadurez, por su silencio, por haber permitido que todo se enredara hasta ese punto sin hacer nada para evitarlo. Admitió que debió haber hablado antes, que debió haberla detenido mucho tiempo atrás. Luego, casi como si le costara sostener cada palabra, confesó lo que nunca había dicho, que desde el momento en que ella llegó a la mansión Balcendre, había vivido con una ansiedad constante porque sabía que Grace no le pertenecía a ese lugar y que en cualquier momento podía irse, que su compromiso ya estaba roto y que aún así había sido él quien le rogó a su padre que la acogiera, no por generosidad, no por deber, sino por codicia, porque era la única forma que encontró para mantenerla cerca, aunque fuera a la distancia. Cada palabra caía con un peso distinto y a medida que Grace lo escuchaba, algo dentro de ella empezó a ceder. La muerte de sus padres había sido el golpe más duro que Grace había tenido que enfrentar. No fue solo la pérdida, fue la forma. De un día para otro, sus nombres dejaron de pronunciarse con respeto. Fueron señalados como traidores, arrastrados por rumores, acusaciones y miradas que evitaban encontrarse con la suya. Las puertas que antes se abrían comenzaron a cerrarse. Las voces que antes la saludaban se volvieron murmullos a su paso, y ella simplemente quedó sola, sin tiempo para entender, sin espacio para defenderlo, sin nada a lo que aferrarse salvo recuerdos que ya no tenían lugar en el presente. Por eso, mientras escuchaba a Henry, su mente empezó a retroceder a un tiempo totalmente distinto, y entonces recordó una tarde en la que, siendo apenas una niña, había discutido con él. Había sido dura, más de lo necesario. Helios estaba con ella ese día, así que le pidió que la ayudara a recolectar flores de no me olvides para hacer una corona, porque esas flores eran parecidas al color de los ojos de Henry. El recuerdo entonces cambió y el tiempo avanzó, y de pronto ya no eran niños. En otra ocasión, Helios la había mirado con una seriedad distinta, más propia de alguien que veía con claridad lo que otros preferían ignorar. Mi oferta sigue en pie. Ven conmigo al palacio, no tienes por qué quedarte aquí. Sé que Henry no es alguien fácil. Es frío y a veces, sin darse cuenta, pone a los demás en situaciones difíciles. Pero Grace negó suavemente. No me molesta. Y luego, casi sin pensarlo demasiado, añadió: de hecho, me gusta estar a su lado. Siempre había sido así. Incluso sabiendo lo evidente, incluso entendiendo que por su posición lo que existía entre ellos no tenía futuro. Grace no era ingenua, sabía que esa cercanía tenía fecha de caducidad, que Henry como heredero debía casarse con alguien adecuado, alguien que encajara en el mundo al que ella ya no pertenecía, pero aún así eligió quedarse, aprovechar cada instante aunque supiera que estaba destinado a terminar, o así pensaba hasta aquella noche. La noche en que por accidente escuchó una conversación entre los duques. Habían encontrado una nueva prometida para Henry y esa misma noche Grace regresó a su habitación y preparó su maleta en silencio porque finalmente la realidad la había alcanzado. Era obvio y lógico, era lo que siempre supo que iba a ocurrir y aún así dolía. De vuelta al presente, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No era solo por lo que Henry decía, era por lo que había contenido, por el cansancio de sostenerse sola durante tanto tiempo, por haber creído que él era el último vínculo que le quedaba y por haber aceptado en silencio que incluso eso debía dejar atrás. Intentó decir algo, explicarse, pero no pudo, porque en ese instante Henry la besó. No fue un gesto impulsivo sin sentido, fue una interrupción desesperada, como si temiera que si la dejaba hablar, ella terminaría de alejarse, y cuando se separó, apoyó su frente en la de ella aún sin soltarla. Te amo. No hubo adornos. Siempre lo hice. Solo fui demasiado orgulloso y estúpido para entenderlo. Respiró hondo como si esas palabras le costaran más de lo que quería admitir. Pero si me das una oportunidad más, voy a hacer lo que sea necesario para quedarme a tu lado. Grace siguió llorando, aunque esta vez había algo distinto en su mirada. No voy a perdonarte tan fácil, murmuró con la voz quebrada. Vas a tener que hacer muchos méritos. Henry dejó escapar una leve risa casi aliviada. Entonces empezaré ahora. Y esta vez cuando se abrazaron no hubo dudas, solo el silencio y la sensación de que por primera vez estaban en el mismo lugar. Y después de un largo momento regresaron juntos a la mansión Balcendre. Durante el trayecto Grace no pudo evitar que las preguntas volvieran. Porque, ¿qué pasaba con su nuevo compromiso? ¿Qué pasaría con todo eso? La gente sin duda hablaría. Henry entonces le miró de reojo con calma antes de responderle que él
ya había rechazado esa sugerencia el día que la escuchó. Grace parpadeó sorprendida. Cuando te lo mencioné, no era para alejarte. Quería decírtelo bien, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer alguien desesperado por tu atención. Hizo una pausa y luego añadió con una honestidad incómoda. Además, tú tampoco me habías dicho que me amabas. Ella lo miró con los ojos entrecerrados antes de susurrar. Eres terrible. Henry asintió sin defenderse. Lo sé, pero vas a tener que ser indulgente conmigo. Después de todo, vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Por un segundo, Grace lo miró en silencio y luego estalló en una carcajada. Una risa limpia, genuina, imposible de contener. Henry la observó sin apartar la mirada y por primera vez sonrió con una satisfacción tranquila, porque esa risa finalmente era suya. Resultó que los condes Román habían sido acusados de traición injustamente. Durante meses el caso había permanecido enterrado entre papeles, sospechas y conveniencias políticas, hasta que nuevas investigaciones financiadas discretamente por alguien lograron sacar a la luz la verdad. Una a una las acusaciones comenzaron a desmoronarse, dejando en evidencia que todo había sido construido sobre falsedades, y con ello todo cambió. El nombre de los Román fue limpiado, sus títulos restituidos, sus bienes devueltos, y Grace dejó de ser una sombra incómoda para volver a ocupar el lugar que siempre le había pertenecido. Pero, ¿cómo había sido posible? La respuesta en realidad siempre había estado frente a todos, solo que nadie lo había visto con claridad. ¿Recuerdan las constantes ausencias de Henry? Bueno, aquellas noches en las que desaparecía sin dar explicaciones, los días en los que no regresaba, los rumores que lo pintaban como un joven irresponsable entregado al ocio, pues no había sido nada de eso. Henry había estado moviéndose entre abogados, testigos y viejos expedientes, presionando donde hacía falta, pagando lo necesario, asegurándose de que el caso no fuera archivado ni olvidado. Había sido él quien en silencio se negó a dejar caer el nombre de Grace en el olvido. Incluso aquellas citas que rechazó no fueron descuidos, fueron decisiones. Me juzgaron sin conocerme. Oh, se quejó, cruzado de brazos con un deje de molestia que no lograba ocultar. Grace a su lado evitó su mirada claramente avergonzada. Mientras tanto, la duquesa soltó una risa suave, sin la menor intención de defenderlo. Bueno, no puedes culparnos. Con el comportamiento que tenías, cualquiera habría pensado lo peor. Replicó su madre con ligereza y Henry resopló, pero no insistió. Después de todo, no le molestaba tanto si eso había servido para proteger lo que realmente le importaba. Hubo un breve silencio antes de que él volviera a hablar. Por cierto, ¿no es mejor el título de duquesa que el de condesa? Grace levantó la mirada sorprendida. Y sí, 6 meses después, la habitación estaba cubierta de telas, bocetos y catálogos abiertos sobre la cama. Tonos marfil, encajes delicados, cortes elegantes, todo cuidadosamente seleccionado, aunque el orden ya se había perdido hacía rato. Grace estaba recostada hojeando uno de los catálogos, riendo sin reservas, una risa ligera constante tan distinta a la que alguna vez tuvo que contener. Frente a ella, Henry la observaba con una mezcla de resignación y algo más difícil de nombrar. No es justo. Todos van a verte con tu vestido de novia antes que yo. Ella alzó la vista divertida. Bueno, tú serás el único que tendrá el privilegio de quitármelo después. Henry esbozó una sonrisa lenta, porque eso sí que era un hecho. Él se inclinó un poco más, lo suficiente para recortar la distancia entre ambos. Durante mucho tiempo, Henry creyó que amar a Grace significaba encontrar la manera de retenerla. Creyó que debía hacer lo necesario para tenerla en sus manos, pero la verdad era otra. Nunca fue él quien la sostuvo. Nunca fue él quien tuvo el control, porque incluso cuando no lo sabía, incluso cuando se resistía a admitirlo, siempre había sido él quien estuvo en las manos de Grace. Fin.